Abra su Biblia ahí, por favor, en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Vamos a ponernos de pie para que descansen un poquito. Me dijo el pastor que tengo hasta las 10 de la noche. Segunda de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Gracias, Pastor Gerardo. El Pastor Gerardo es mi paisano. Yo vivo allá, mi familia vive allá en Ciudad Victoria y él es de ahí, de un municipio que se llama Tula, es un pueblo mágico en México. Y es una bendición aquí, ya hemos estado un par de veces. Y gracias, Pastor Gerardo, gracias por la invitación. Agradezco también al Pastor Allison por permitirnos venir aquí a compartir la palabra de Dios. Vamos a leer ahí Segunda de Tesalonicenses 3:1, nomás ese versículo. Dice: por los demás hermanos, orar por nosotros para que la palabra del Señor corra. ¿Sí se escucha bien? ¿Sí? Dice, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Para que la palabra del Señor corra. Vamos a orar en esta noche. Pastor Alanis, ¿por qué no ora, por favor? Amén. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. Aquí, hermanos, en 2 Tesalonicenses, el apóstol Pablo o la palabra de Dios dice: por lo demás, hermanos, orar por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Este hecho se está dando allí en Tesalónica. Tesalónica era la ciudad más poblada y próspera del reino griego de la antigua Macedonia, debido a dos características importantes. La ciudad fue construida en el mejor puerto natural del mar Egeo y se encontraba ubicada sobre la carretera principal que unía Asia y Roma. Entonces era una ciudad muy próspera, una ciudad muy importante, y a propósito, ahorita es la segunda ciudad más poblada de Grecia. Entonces Pablo fundó ahí la iglesia de Tesalónica en su segundo viaje misionero después de fundar la iglesia de Filipos. ¿Se acuerda que allí en Filipenses Pablo le está agradeciendo a los hermanos de Filipos, ¿verdad?, las ofrendas que le habían enviado para llevar a Tesalónica? Allí tenemos en en Filipenses capítulo 4. Tesalónica también es conocida como Salónica. Como le digo, es la segunda ciudad griega más importante después de Atenas. Entonces, en ese contexto, esa ciudad importante era una ciudad, hermanos, entregado a la idolatría. Había muchos deidades, muchos dioses. Ahora que yo tuve la oportunidad de estar, he estado un par de veces ahí con el pastor Alberto, pero tuve 5 días libres, ¿verdad? Tuvimos la conferencia misionera y tenía de lunes a viernes, se puede decir, un break, un descanso. Le pedí permiso al pastor que si podía, me daba permiso de hacer un recorrido aprovechando. Y dijo, sí, madre mía, dijo, ¿te vas a ir? Le digo, sí, ya vi. Y uno de los países que yo me fui en esos 5 días fue Grecia, ¿verdad? Pues tenía que regresar a España para predicar en otra ciudad, de otras iglesias que él pastoreó en Rota. Pero hermano, fui ahí a la ciudad de Grecia, porque hay mucha historia de Grecia en la Biblia. Ahí en Atenas está un lugar que se llama la Acrópolis, la Acrópolis griega, y es impresionante cómo adoraban estas gentes a tantos dioses y cuánta historia. Ahí está el Areópago donde estuvo Pablo. Y la misma historia secular, hermanos, reconoce esos hechos bíblicos. Y cómo a veces la misma historia secular reconoce y la gente no quiere creer. Entonces, al ver esas ruinas, a ver esos templos imponentes, ¿verdad?, me recuerda lo que Pablo les predicaba allí en Hechos 17.
y le digo, en ese contexto, Pablo estuvo ahí en Tesalónica y él estaba exhortando a los hermanos a que el evangelio corriera, a que la palabra de Dios fuera glorificada, porque veía, hermanos, que la gente estaba entregada a la idolatría. Y ese mismo mensaje que Pablo les dijo hace más de 2000 años, ese mismo mensaje se sigue predicando y se sigue exhortando a las iglesias, hermanos, a que se animen para que el evangelio corra, para que apoyen a otros a que lleven ese mensaje de salvación. Pablo anhelaba que el mensaje del evangelio continuara propagándose y que siguiera siendo aceptado por otros. Y él hablaba también que no solamente corriera, sino que fuera glorificado en el contexto simplemente que se reconociera que la palabra de Dios tenía poder. No solamente que era buena, sino que tenía poder, porque la palabra de Dios tiene poder, ¿sí? Y la palabra de Dios tiene poder y que se reconociera, hermanos, como lo debemos reconocer nosotros, que tiene un poder transformador, porque la palabra de Dios nos ha transformado. Es por el evangelio que nuestra vida ha sido transformada. La Biblia dice en 2 Corintios 5, 19, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La palabra de Dios tiene poder y un poder transformador. Y es lo que Pablo decía, quería que esa palabra corriera y fuera glorificada y que la gente reconociera su valor. Y esto, por eso Pablo animaba para que la gente recibiera la palabra con entusiasmo. Y eso es lo que nosotros queremos, hermanos, con un programa misionero, o es el propósito de la iglesia local, que el evangelio siga corriendo para que el evangelio llegue a muchas vidas, gente sea salva, vidas sean cambiadas, vidas sean transformadas y que ellos reciban la palabra de Dios con entusiasmo y puedan ellos cambiar sus vidas, que pueda la palabra de Dios influenciar sus vidas, como la ha influenciado en muchos de nosotros. Mire, ¿quién iba a decir que un pueblo tremendo hispano aquí en Madison, Alabama, estuviera congregado en esta noche? Me estaba diciendo el hermano Isidro en la mañana que cuando él llegó aquí no había ni restaurantes mexicanos, no había mucha, como decimos en México, mucha raza, pero hermano, donde quiera hay raza. Y es lo que estamos viendo ahora en Europa. La mayor parte de la gente que emigra a Europa, gente de Perú, de Sudamérica, y es lo que está pasando allá, ellos buscando el sueño europeo, el evangelio los alcanza, se convierte y ahora buscan servir al Señor. Lo mismo que muchos vinieron a este país, ¿verdad? Dios les alcanzó y ahora ustedes se han convertido en cristianos que quieren servir a Dios. Y es una maravilla, hermano. ¿Cómo nos crearon en México? ¿Con qué religión nos crearon? Pero ahora conocemos la verdad. ¿Sí? Dice la Biblia, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, ¿verdad? 1 Timoteo 2:5. Antes nos enseñaron a honrar a los ídolos, a postrarnos sobre esas estatuas. Pero cuando leímos Salmo 115, tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, boca y no hablan. Dice, semejantes son los que los hacen y todos los que confían en ellos. Y gracias a Dios que un día Dios nos abrió los ojos. A mí me corrieron de la casa, hermanos, cuando yo me convertí, le quemé a mi mamá unos ídolos. Madre mía, dicen en eso. Hoy mi mamá se llama María Guadalupe, así que imagínense qué ídolos le quemé. Cuando dijo, no, gracias a Dios yo la gané para Cristo varios años después, pero dije yo, qué tontería, cuánta mentira. Y le prendí fuego, estaba un día ahí y le dije, perdóname Señor por si las dudas, pero esto es pura mentira. Oiga, se me armó la trifulca. Todos se pusieron en contra mía. Literalmente me corrieron. Mis hermanos, todos, no, tú estás loco, que quién sabe qué.
Pero yo bien tranquilo dije, yo sé en quién he creído y es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. Oh, hermanos, gloria a Dios que un día el Evangelio llegó a nuestra vida, transformó nuestra vida, sobre todo cambió nuestra manera de pensar. Entonces es lo que Pablo está animando. Él quiere que la palabra de Dios, el Señor quiere que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Debe ser nuestra oración para que la expansión y el impacto del Evangelio, hermanos, se siga difundiendo y sea reconocido, hermanos, por el fruto de las personas. Oh, Dios es bueno, Dios quiere usarle, quiere seguir usando esta iglesia, Dios quiere seguir levantando obreros. Por eso, hermanos, debemos de estar comprometidos. Usted nunca va a gozar de su vida cristiana, al menos que esté comprometido con llevar el Evangelio. Y no tiene que ser misionero e irse al África. Mucha gente piensa que ser misionero es irse allá, meterse a lo más profundo de la selva. No, todo empieza en casa. Aquí puede ser misionero, aquí en su iglesia local. Y no hay gozo más grande, hermanos, que guiar a alguien a Cristo. No hay gozo más grande, hermanos, que tener parte en ayudar a otros a que vayan y cumplan esa responsabilidad y ese mandato que el Señor les da. Pablo quería que la palabra de Dios, el Evangelio, corriera. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? El centro estratégico de un programa de la iglesia, hermanos, debe de ser misiones, porque misiones no es un programa más, es el programa de la iglesia. Es responsabilidad de la iglesia llevar el Evangelio. Por eso Dios todavía nos tiene. ¿Qué podemos hacer para que el Evangelio corra y sea glorificado? El Señor dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ir por todo el mundo no es una sugerencia, es un mandato. Él nos manda. Mire, yo ahorita ver estas fotos, qué tremendo, hermano, qué bendición. Creo que son todos misioneros de aquí de la casa, ¿verdad? Aquí puedo reconocer al hermano Sigifredo. Nunca aprendí a decir su nombre. De Sinaloa, yo lo conocí hace varios años. Mi iglesia local en México apoya al hermano Rodolfo Ventura allá en Chile. Una vez que yo andaba en Chile, me dejaron ahí en el aeropuerto, pero nunca llegaron por mí. Y yo le hablé al hermano Ventura, le dije, oiga, de casualidad usted no vive aquí en Santiago. Dijo, no, hermano, yo estoy acá por Concepción, quién sabe por dónde estaba el hermano. Y literalmente me dejaron ahí plantado. Hasta la fecha yo creo que estoy pagando el hotel porque tuve que pagar una noche de hotel, $200 ahí enfrente del aeropuerto. Nunca llegó el misionero por mí, el que me iba a recibir. Llegó ya hasta en la noche. Dijo, perdón, hermano, esto se me olvidó. Madre mía, diría la hermana Paqui. Hermano, le dije, no, está bien. Dije, de perdido, lléveme a conocer la ciudad, la iglesia. Me llevó a conocer la ciudad, pero no su iglesia. Quién sabe si tendré iglesia. No me llevó. Y mi iglesia donde yo trabajaba en ese entonces lo apoyaba re bien a ese hermano. Dije yo, no nos va a parar eso, ¿verdad? Pero fíjese, dice la Biblia que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Yo me fui a cenar ahí, pues no, yo nunca había estado en Chile, yo había ido a predicar a Argentina y precisamente andaba con Héctor y un amigo y él se fue a Perú, dijo, nos vamos a ver en Lima. Dijo, no vas, le dije, no, ¿quieres venir a Chile? Dijo, no, allá te espero en Lima. Y yo de terco me fui yo no, quería 24 horas allí en Santiago. Oye, llegué en la mañana y nunca llegó el misionero. Hable y hable. Me tuve que ir a un hotel, $200 la noche. Pero ahí, hermanos, gané para Cristo a 15 jóvenes de la selección de fútbol chilena que estaban hospedados ahí en el hotel Holiday Inn de ahí frente al aeropuerto. Hilton Garden, me acuerdo bien. Y a la mesera del restaurante. Estaba yo bien contento, valió la pena. Cuando va el misionero en la noche, dijo, hermano, nieto, se me olvidó. Le dije, no se preocupe, apoyo suspendido. No se crea. Pero hermano, es una bendición, es una bendición ganar para Cristo. Y le digo, yo conozco a muchos de esos misioneros, al hermano Ventura, yo me acuerdo que le hablé esa vez. Y obviamente la hermana Paqui, quien no conoce al pastor Puente. Y puedo ver, hermanos, que eso es la bendición más grande que esta iglesia
produzca misioneros y cada iglesia produzca misioneros y nosotros mismos influenciar a otros con el evangelio para que tengan ese deseo de servir a Dios, porque no hay cosa más grande, hermanos, que servir a Dios llevando el evangelio. Y tal vez Dios nunca le llame a usted, pero sí nos ha llamado a servir en la iglesia local. Entonces es el centro de la iglesia, hermanos, el llevar el evangelio. Ahora, ¿qué podemos hacer para que el evangelio corra y sea glorificado? En primer lugar, vaya ahí a Hechos 17. Fíjese bien lo que dice Hechos 17. Vamos ahí. ¿Qué es lo que tengo yo que hacer para que el evangelio corra y la palabra de Dios sea glorificada? Hechos capítulo 17. Dice ahí en el versículo 16, 23. Dice Hechos 17, porque 16, 23. Dice ahí, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nosotros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo anuncio, es a quien yo anuncio, es a quien yo anuncio. Oh, hermanos, si vamos a querer que el evangelio corra y la palabra de Dios sea glorificada, tenemos que anunciar el nombre que es sobre todo nombre. Por eso el evangelio, hermanos, no sigue a veces avanzando, porque como cristianos nos quedamos callados. Tenemos que seguir anunciando el nombre de Jesucristo, porque la Biblia dice, no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el que podamos ser salvos. Y es una bendición, hermanos, cuando usted anuncia ese nombre. Dice la Biblia, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es nuestra responsabilidad anunciar ese nombre. Oh, hermanos, fue un privilegio y una bendición pararme a mí en ese lugar, en el Areópago, donde Pablo predicó. Y es algo emocionante, porque dije yo, imagínense, hace más de 2000 años. Y la historia secular lo reconoce. Ahí hay una placa. Este es el Areópago donde Pablo estuvo. Y es una colina, hermanos, un cerro. Y se ve ahí a unos cuantos metros el Acrópolis, donde estaba lleno de templos, el Paternón, el templo principal y otros templos, a quién sabe, nombres medio raros. Toda la idolatría, todos los dioses a los que griegos adoraban. Y qué valor del apóstol Pablo pararse en ese lugar y predicarles. Dijo, al Dios no conocido. Dice, hallé en vuestros santuarios esa inscripción que dice, al Dios no conocido. Pues ese Dios que tú no conoces, que ustedes no conocen, a ese yo anuncio. Ese es el que yo estoy anunciando. Y muchas veces nosotros como cristianos nos hemos callado y no anunciamos ese nombre. A veces tenemos tanta oportunidad de testificar, de dar testimonio, y nos quedamos callados. Tenemos que seguir anunciando, hermanos, para poder nosotros obedecer lo que el Señor nos ha mandado. Oh, hermanos, puedo yo ver, me venía a mi imaginación cómo sería ese tiempo increíble de ver toda esa ciudad, esos atenienses que estaban muy interesados en todo lo nuevo, y ver al apóstol Pablo anunciándoles el nombre de Jesucristo.
Tremendo. Y en verdad, hermano, fue una tremenda bendición. La gente de Atenas bien amable, gente muy educada, y la comida no se diga. Pero ¿sabe lo que es más importante? Digo yo, cómo ellos tuvieron la oportunidad de primera mano, conocer la verdad, y muchos lo rechazaron. Y lo estamos viviendo hoy en nuestros días también. Mucha gente, aún nuestra propia familia, hermanos, ha visto lo que Dios ha hecho a veces en nuestras vidas y no lo quieren creer. Pero eso no nos debe parar. Debemos de seguir adelante. Debemos de seguir invirtiendo en la obra misionera. Por eso tenemos que anunciar el nombre que es sobre todo nombre. No solamente anunciar ese nombre. Vaya ahí a Hechos 17:24. Hechos 17:24 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Oh, hermanos, si algo tenemos que hacer, en primer lugar hay que anunciar el nombre, y en segundo lugar, hermanos, tenemos que exaltar a nuestro Dios. Si vamos a querer que el evangelio corra, es tiempo de exaltar a nuestro Dios. A veces como cristianos no lo estamos exaltando, no estamos alabando al Señor como debiese ser. Por eso la gente no nos cree. La gente nada más escucha siempre quejas, y que la economía, y que esto, y que el otro, y que problemas aquí. No, es tiempo de exaltar a nuestro Dios. Dice la Biblia: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ahí en Salmo 19:1 dice Romanos 1:19, que su eterno poder y deidad se hace claramente visible por medio de todas las cosas, de modo que nadie tiene excusa. Nadie puede decir que no hay un Dios. Dios es un Dios grande, Dios es un Dios misericordioso. Oh, hermanos, cuando nos levantamos y vemos ese precioso sol que se pone, cuando nos levantamos y podemos sentir esa brisa, esa frescura de la mañana, o cuando podemos disfrutar ese hermoso y sabroso líquido, ese es el tiempo de adorar a Dios. Ese es el tiempo de exaltar a nuestro Dios, porque tenemos un Dios misericordioso, un Dios que nos ama, un Dios, hermanos, que por su pura gracia nos ha salvado. ¿Sabe por qué a veces el evangelio no se expande y no corre? Porque nosotros como cristianos, hermanos, no le estamos dando la honra y gloria a Dios que se merece. Por eso la gente no nos cree. La gente a veces más nos escucha quejándonos. La gente nos ve con cara de limón apachurrado, como decimos allá en el norte. ¿Qué te pasa? Traes cara de limón apachurrado, o sea, todo amargado. Si alguien debe estar contento, somos nosotros. Dice la Biblia: teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Oh, hermanos, aunque no tengamos nada, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso, porque tenemos un Dios grande, tenemos un Dios misericordioso, tenemos un Dios que nos ama. Dice la Biblia: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo yo sé que Jehová me recogerá. En febrero estuve yo todo el mes de febrero en Argentina, hermano. Y una de las iglesias que visité allá en el sur, allá por la Patagonia, por Ushuaia, Río Grande, a 600 millas está la Antártida. Toda una familia de misioneros mexicanos que conozco por muchos años. Y unas iglesias que este hermano pastoreaba, había un muchacho que estaba dirigiendo con bastante gozo los himnos. Y yo le pregunté, más bien el pastor me estaba contando de ese muchacho que se convirtió ahí en esa iglesia. Y dice, él fue abandonado por sus padres cuando tenía 10 años. Nomás lo llevaron ahí a él y a su hermanita. Y la mamá se fue a Europa, el papá quién sabe dónde se fue. Y los muchachos crecieron solos. Pero ¿sabe qué? Llegó el evangelio, hermano. Y a mí me quebrantó esa historia. Y dije, ¿cómo en el mundo? Qué tremendo crecer solos en un lugar tan lejano. Porque ellos vivían en el norte de Argentina y los llevaron al sur de Argentina y pum, los botaron como... Y el primer versículo que se me vino en la mente: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo yo sé que Jehová me recogerá. Y eso es lo que hace la obra misionera, hermanos. El evangelio llegó a esos jóvenes. La hermana se casó en esos días ahí con otro hermano de la iglesia. Y él ahí ahora, él ayuda, él
le ayuda al pastor a dirigir los cantos, va a ganar almas. Y él dice, hermanos, que él no tiene rencor con su mamá. Ha perdonado, o sea, él está contento porque conoció al Señor. Y nosotros que lo conocemos andamos allá amargados, que porque el hermano Siledón no me saludó. Siledón, ¿verdad? Siledón. Se me olvida su nombre, hermano, perdón. ¿Eh? Juan Cerón. Es que es en portugués. Y yo, hermano, yo le pudiera contar tantas historias. Le pudiera contar tantas historias, hermano, que la obra misionera da resultados. El evangelio tiene poder. No hay otro nombre dado a los cielos no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el que podamos ser salvos. Por eso es necesario anunciar el nombre que es sobre todo nombre. Por eso es necesario exaltar a nuestro Dios, hablar de Él, hablar de su poder, hablar de su amor, de su gracia, de su misericordia. Oh, hermanos, cuán grande es la misericordia de Dios. Dice ahí Lamentaciones capítulo 3 que sus misericordias son nuevas cada mañana. Es grande. Nada más cuando usted se sienta ofendido o triste o no le haya saludado el hermano Cicerón. Eso es en francés. Póngase contento. Póngase contento. Yo me puse hoy contento de ver a mi amigo Jesús Salanilla. Tenía rato que no lo viera. No lo veía. Qué bendición. A mí me da envidia el hermano, le tiene un tremendo espíritu. Nunca lo he visto enojado, hermano. Nunca. Es una bendición, tremendo. Somos del norte, ¿verdad? Arriba al norte. Tiene el acento, no lo ha perdido, el acento norteño. Entonces, exaltar a nuestro Dios, su poder, todo lo que Dios hizo, hermanos. Exaltar su creación. Yo recuerdo, yo digo a veces la gente, la mentalidad que tiene. Una de las cosas que yo admiro, hermano Carlos, es la nieve cuando está nevando. Me gusta ver la nieve, o sea, porque me recuerda ese versículo que si nuestros pecados fueran rojos como la grana, como la blanca nieve, ¿verdad? Y una vez le dije a una persona, qué bonita la nieve, y yo no sé qué le ves de bonito. Se enojó. Se enojó, ¿verdad? Y yo vivía allá en Chicago varios años y después me vine acá para Texas y quería regresar allá a Chicago y dije, Señor, yo quiero ver la nieve otra vez. Y era principios de abril y le estaba comentando, le dije, hombre, ¿cómo me gustaría ver la nieve otra vez? Dije, no, que tú no sabes, que manejar ya sabes. Dije, me gusta verla. Oiga, hermanos, y que sale mi amigo, ahora es pastor, dijo, nieto, está nevando, levántate. Él hizo nevar para mí. Salmos 37:4 dice la Biblia, deleítate sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oh, hermano, hay que gozarnos, hay que exaltar su creación. Todas las cosas que Dios hizo hay que darle gracias. Por eso, para que el evangelio corra y sea glorificado, necesitamos anunciar su nombre, necesitamos exaltar a vuestro Dios, hablar de Él, hablar de todo lo hermoso que ha hecho. Y en tercer lugar, hermanos, hay que exhortar a la gente que lo busque. Mire ahí Hechos 17:27. Dice, Pablo dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Oh, hermanos, por eso como cristianos nosotros debemos estar constantemente exhortando a la gente a que lo busque. A veces nos avergonzamos, a veces no queremos mencionar ni siquiera que somos cristianos. Dios tenga misericordia de nosotros, porque a veces nos avergonzamos. No me diga que no. A veces nos avergonzamos de identificarnos como cristianos. Mire, la gente no se avergüenza de traer su caguama. La gente no se avergüenza de creer lo que crea. Yo vivo en la ciudad de Nueva York, hermano, y a veces me pongo a pensar, este mundo está cada día más loco. Tengo varios años viviendo y veo
a veces la gente con unos carritos así como carriolas y ahí haciéndole cariños, y un día sin querer no eran niños, eran perros. Sí puede estar muchos indigentes en la ciudad de Nueva York, hermano. Se dice que hay más de 100,000. Es una de las cosas que cuando yo veo me aflige, no me gusta verlo, hermanos, pero donde quiera hay indigentes. La gente paseando a los perros, pero a los indigentes que están pidiendo algo de... Y mire, uno no está para juzgar. Yo no sé qué pasó en sus vidas, por qué llegaron a ese grado, pero a veces nosotros mismos cristianos somos groseros con ellos. La Biblia dice, a Jehová presta el que da al pobre y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. El ojo misericordioso será bendito porque le dio de pan al indigente. Yo no digo, no podemos ayudar a todo el mundo, pero a veces más yo me les quedo viendo su rostro perdido. Dije yo, ¿qué pasaría en sus vidas para llegar a ese punto? Pero mientras la gente paseando sus perritos ahí, y hermanos, y no una carriola, varios ahí paseando. Si usted le hace algo a un perro, se mete en problemas. Imagínese, aprobando el aborto aún de 9 meses. Estamos en problemas, hermano. Entonces hay que exhortar a la gente a que busque a Dios para que el evangelio corra. Hay que exhortarle una y otra vez, aunque se enoje. Nuestro deber es seguir predicando el evangelio. Por eso es tan importante, hermanos, apoyar la obra misionera, porque hay gente que está dispuesta a ir, pero a veces nosotros como cristianos no le queremos apoyar. Mire cuánto nos gastamos. Y no me malinterpreten, pero ayer yo hice una escala, yo venía de México, hice una escala ahí en el aeropuerto de Charlo y traía bastante hambre porque había desayunado bien temprano. Dije, bueno, voy a lo más baratito. Me fui al pollo ese, ¿cómo le llaman ese? Díganme un nombre, el que es muy común aquí, changos, no, póngalos o no sé cómo se llama, no recuerdo. ¿Cómo? Bien que saben, ¿verdad? Ese. Oiga, dije, no, algo baratito, porque no me voy a sentar a un restaurante del aeropuerto. Dije, deme chicken breast y de 2 piezas y una ala. Y arroz de ese sucio. Y la ensalada. $22. Oiga, y el refresco, dijo, no, es esa parte. Madre mía. $5, pagué, hermanos, casi $28. Y el pollo estaba todo flaco. $28. Dije, ayunar el resto de la semana. Bueno, no te acabes conferencia, va a haber conferencia. Imagínense, podemos gastar eso en un combo. Imagínense cuántas misioneros no podemos apoyar. Y eso fue emergencia porque yo estaba viajando, pero muchos de ustedes que pueden comer en casa andan comiendo los buffets, andan eso y no sacrificamos. Se nota, ¿verdad?, que no sacrificamos. Entonces, hermanos, podemos seguir apoyando la obra misionera. Y mire, y si no nos proponemos, no lo vamos a hacer. Por eso esa es la promesa de fe, hay que hacerlo a propósito. Por eso llenamos esa promesa de fe. Hacemos ese compromiso con Dios para seguir apoyando la obra misionera. Por eso hay que exhortar a la gente. Y fíjese bien otra cosa, lo que dice Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora ¿qué? Manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Oh, hermanos, Dios nos manda. Dios manda a que se arrepientan. ¿Y cómo van ellos a escuchar si nosotros no les predicamos? Dios bendice obediencia. Dios nos manda ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Dios bendice obediencia. Dios bendice obediencia. Dios bendice obediencia. Dios bendice obediencia. Dice, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan. Dios nos dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio. Oh, hermanos, y cuando uno obedece, Dios bendice. Mucha gente no entiende esto. Pregúntele al pastor Alanis, al hermano Carlos, en español, Charles en inglés. ¿Y cómo es en portugués?
Carlos también. En francés, Charlie. Charles, no, Charles de Gaulle, como el... Dios bendice, hermanos. Y mire, yo no sé si les he platicado, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de ir a la universidad. Dios me permitió estudiar ingeniería industrial. Después hice una maestría. ¿Y saben cuál era mi mayor sueño de vida? Yo quería ser presidente de México. Yo quería vivir en Los Pinos, así como aquí se llama la Casa Blanca, en México se llama Los Pinos, en Argentina la Casa Rosada, en Ecuador el Palacio de las Garzas, ¿verdad? Ajá. En Portugal, en Brasil el Palacio de Planalto, en Brasilia, en España el Palacio de Zarzuela, en Argentina la Casa Rosada. Yo quería vivir en Los Pinos. Llegué a vivir abajo de Los Pinos cuando me corrieron de la casa. Llegué a vivir abajo de unos pinos, madre mía. Y hermano, literalmente. Pero fíjese, cuando Dios me llamó a servirle, yo por 4 años estuve luchando. No, yo soy ingeniero, yo voy a apoyar que los diezmos, yo quería hacer un doctorado, me iba a hacer un doctorado acá, ¿no? Y hermanos, la tesis de maestría me la rechazaban una y otra vez por 3 años, hasta que un día en la noche, leyendo la Biblia, como dice 1 Pedro 1:24, porque toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Dije, no, Señor, no puedo. Le dije, está bien, pero quiero titularme la maestría. Y un día, hermanos, 21 de marzo de 1999, le dije, Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo sabía lo que estaba decidiendo, renunciando a ese sueño de irme a Los Pinos. Trabajé yo en el gobierno varios años, hermano. Llegué a viajar en aviones del gobierno, o sea, viviendo la vida ejecutiva, como ingeniero. Gracias a Dios, servir al gobierno es bíblico también, dice Romanos 13 que son servidores de Dios. Nosotros hacemos el trabajo técnico, ellos hacen su politiquería y las cosas que ustedes ya saben. Pero hermanos, es una bendición y un privilegio, jóvenes, servir al Señor. Dicen que el ministerio, no, hermano, Dios bendice. Dios bendice. Yo de niño soñaba con recorrer el mundo. Imagínense, si me hubiera quedado trabajando como ingeniero, yo creo que muy apenas viniera a Alabama. Pero Dios me ha dado en su gracia y misericordia estar ya en 60 países. Ahora que fui a España, estuve Polonia, Croacia, donde también anduvo el apóstol Pablo. Hay una área de Croacia, ahí en Dubrovnik, Dios me permitió guiar a 2 personas para Cristo. Croacia, Italia, ya estuve en Italia, Portugal, y en 5 días. La facilidad del avión fue 24 horas en cada. Dice un amigo, ¿cómo puede ser eso? Le dije, ¿por qué no? Amén. Pero hermanos, siempre con la visión de guiar a alguien a Cristo. Por eso usted no se detenga, olvídese del sueño americano. La cosa más grande es servir a Dios. Oh, hermanos, y cuando usted se entrega y usted obedece para ir a predicar el Evangelio, es una bendición. El Señor dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Mateo 28, 19, 20 dice, nos manda allí en la gran comisión. Y dice ahí, no solamente hay que obedecer, fíjese bien en Hechos 17:30. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres y en todo lugar a que se arrepientan, y en todo lugar, y en todo lugar, y en todo lugar, y en todo lugar. Si vamos a querer que el Evangelio corra y sea glorificado, y cuando hablamos de que corra, significa que fluya, que se expanda, que se siga predicando, que se siga anunciando ese nombre. Oh, hermanos, vamos a ser de bendición. El Señor dice en todo lugar, aquí y allá, allá y más allá, en todo lugar, en todo el mundo, a donde quiera que uno vaya. Oh, hermanos, es un privilegio ver gente salva. Es un privilegio cuando usted como cristiano se compromete en apoyar la obra misionera. Es un privilegio que usted como cristiano, hermanos, se comprometa a predicar el Evangelio en todo lugar.
Hace un par de meses yo estaba en la Ciudad de México y había venido acá al norte a visitar a mi familia, hermanos. Y no le miento, pero yo creo que unas 4 o 5 veces cambié el vuelo. Me voy por Monterrey o me vengo acá por Tampico. Estaba teniendo conflictos con los horarios, los días. Total, finalmente me vine por Tampico, volé a la Ciudad de México, iba a regresar yo a Nueva York de la Ciudad de México. Pero fíjese, era un viernes, el Viernes Santo. Y llegué a un restaurante de ahí de la Central del Norte, iba a tomar un autobús. Había llegado creo que a Laifa y había llegado algo así, total que estaba en la Central del Norte. Oye, y le digo a la mesera, tráigame una milanesa con papas. Madre mía, dijo ella, carne es viernes, ¿no sabe usted qué es Viernes Santo? Le dije, sí, y es que hoy no se come carne. Ya ve que los de México son medio religiosos. Le dije, mire, se llamaba Claudita, traía ahí en su Claudita. Mire, Claudita, ya le expliqué, le dije, yo sí puedo comer carne y le di el evangelio. Y ella fue salva, hermanos, aceptó a Cristo. Y ¿sabe qué? Llorando, me dice, ¿sabe qué, joven? Hace 2 meses me iba a suicidar. Tengo una hija muriendo de cáncer. Dijo, yo hace 2 meses me iba a quitarla. Le dije, no vuelvas a pensar en eso, no haga eso. Y hermanos, ahora entendí por qué el Señor me había mandado a ese lugar. Por eso, hermanos, no debemos de parar de predicar el evangelio en todo lugar, en todo lugar, en todo lugar. Cuando yo me levanté de la mesa, hermano, le di una buena ofrenda, digo, propina. Y ella se quedó, dijo, Dios lo bendiga. Le dije, dijo, Dios se lo paga. Le dije, ya me lo pagó, usted ni se imagina. Ya me lo pagó 1,000 y 1,000,000 de veces. Le dije, pero no vuelva a pensar en eso. Ahora Cristo vive en su corazón y es por la razón que yo puedo comer carne, porque Él murió por nuestros pecados. Él derramó su sangre, dice la Biblia, que fue sepultado y resucitó el tercer día. Y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. ¿No es maravilloso, Claudita? ¿No es maravilloso que Él murió por nosotros en la cruz del Calvario? Mire, esa señora se quedó con una sonrisa, contenta por haber tenido a Cristo y imagino que por la propina también. Hermanos, el evangelio tiene poder. En todo lugar, en todo lugar, en todo lugar debemos de predicar el evangelio. Oh, hermanos, de eso se trata la obra misionera. Y cuando predicamos el evangelio, oh, hermanos, su palabra es glorificada. Hoy podemos darle honra y gloria a Dios. Qué bendición, hermanos, ser de bendición a alguien más. Y la bendición más grande que usted puede hacer a alguien es llevarle el evangelio, es darle el evangelio, es tener parte para que todos ellos vayan a predicar el evangelio. Yo un par de veces a Ecuador, pero la mera verdad, yo no iría a Ecuador. Perdón, hermano Alanis, pero imagínense, hermano, allá comen el tigrillo. ¿Sabe qué es el tigrillo? Es huevo con plátano. A mí no me gusta la comida de Ecuador. Cuando yo voy a Argentina, allá no hay tortillas, yo llevo tortillas a Argentina. Las primeras 2 semanas como bien y luego llevo mis latitas de chile jalapeño. Allá comen puro pan. Allá el desayuno en Argentina, hermanos, es un té, el mate. Hermano Jesús un día fue conmigo a Argentina, que hasta le hizo daño, ¿verdad? Andaba la comida con... Fíjese, una vez duré 1 mes y regresé a México y dice mi hermano, oye, carnal, ¿estás muy delgado? Le dije, es que fíjate que allá nomás el desayuno es un té y un pan con dulce de leche y es todo, y el lonche. Dijo, pues regrésate otro mes. Pero hermano, hay lugares donde yo no iría. ¿Sí? Yo voy a lugares, hermanos, y digo yo, madre mía, ¿cómo en el mundo alguien se atreve? Usted piensa, el pastor Alberto está allá en España. Hermano, aquí está la vida americana, aquí está toda la comodidad. El calorón que hace en Sevilla. Le dije, pastor, no podemos ganar almas ahí de dentro del carro, nomás bajamos.
tremenda bendición los hermanos Puente. Me inspiran, tremendos cristianos. Yo voy y me inspiro, hermano. Yo voy allá y aprendo mucho de ellos. Esa sabiduría que Dios les ha dado para, bueno, ustedes los conocen, para mí ha sido mucha bendición, por muchos años los conozco y yo le digo a la hermana Paqui, ¿no extraña su país? No extraña cuando vamos allá vamos a comer hamburguesas. Hermano, usted sabe, Dios bendiga a los Estados Unidos y esta es mi segunda patria. Yo digo, como México no hay dos y como Estados Unidos no hay dos. Este es un país, hermanos, de todos los países que conozco, donde quiera que vea usted prosperidad. Todavía hay dinero aquí para apoyar la obra misionera. Todavía podemos hacer algo por la obra misionera. Todavía podemos tener ese impacto en todo lugar. Por eso, para que el evangelio corra y su palabra sea glorificada, necesitamos anunciar el nombre que es sobre todo nombre. Necesitamos exaltar a nuestro Dios. Necesitamos exhortarle a que le busquen. Hay que obedecer, hermanos, y predicar el evangelio en todo lugar. Dice la Biblia en Mateo 18, de gracia recibiste, dar de gracia. ¿Qué haría usted en esta conferencia? ¿Qué decisión va a tomar? ¿Seguirá teniendo ese cristianismo ahí por las aguas, en la orillita? ¿O realmente hará un compromiso? Hermanos, el tiempo está cerca, el Señor ya viene. Comprometámonos en esta conferencia a hacer algo más por la obra misionera y a estar dispuestos a ir también a predicar el evangelio. Vamos a orar, le voy a dar tiempo al pastor. Todos orando, le voy a dar tiempo al pastor.